que abran sus Biblias en Romanos capítulo 14, en el verso 1. Hace algunos, si no años atrás, una vez una persona me habla acerca de una discusión que tuvimos con otra persona, pues, y de hecho, digamos, mi intransigencia, poder darle la razón y darle la razón, era muy insistente. Entonces este hermano me dice: pastor, ¿por qué no le da la corriente? ¿Por qué no le da el avión? Así fue como me dijo: ¿por qué no le da el avión? ¿Por qué no le sigue la corriente? ¿Por qué no pues sigue su línea de pensamiento? Entonces, pues yo en ese momento le digo: mira, lo que pasa es que esto es como un dominó. Si tú permites justamente que esto podamos aceptar esta manera de pensar o esta manera de, digamos, tan simple de ver ciertas cosas, esto tiene un efecto constante en otras cosas. Y va y va justamente luego, sin querer, vamos a llegar a razonamientos o a vivir en la iglesia algo que no está de acuerdo a la palabra. Entonces, justamente, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 va haciendo eso. Tanto Romanos 14 como Romanos 15 va justamente desmenuzando pues cada pensamiento para que no haya lugar o digamos de maniobra, pues, para que podamos maniobrar e irnos en nuestra naturaleza pecaminosa e irnos a pensar algo que la Biblia no dice. Por esto es que es tan importante el consejo de Dios, es tan importante esa mirada de la palabra en todo el consejo de Dios, y en ese consejo conducir por la guía del Espíritu Santo nuestras vidas. ¿Bien? Entonces, en el versículo 1 del capítulo 14, los hermanos en la iglesia en Roma, recuerden que las iglesias en ese entonces eran casas interconectadas por misioneros itinerantes. Hermanos, en su mayoría eran analfabetos, no conocían el idioma, y eran misioneros quienes leían, exponían la palabra, las enseñanzas de justamente la enseñanza del apóstol Pablo, entre otros, quienes estaban hablando por la obra del Espíritu Santo. Recordemos que justamente la Biblia, o mejor dicho, la carta a los romanos, no es un hombre y su ingenio, su capacidad, sino que es un hombre guiado por un dueño, que es el Señor. Entonces, los hermanos en Roma escucharían más o menos así estas palabras. Dirían: Tolme astenouta te pistei, pros lamambeste me eis pisteis. Dije pisteis, ¿no? Pisteis, dije adelante. Eis diacriseis dialogismon. Esto es lo que habrán escuchado. Vuelvo a repetirlo. Tolme astenouta te pistei, pros lamambeste me eis, y aquí es diacriseis dialogismon. Puse pisteis abajo, pero es diacriseis, en donde justamente es la anteúltima palabra. Esto es lo que los hermanos habrán escuchado. En ese, obviamente, usted dirá: pastor, pero no con ese acento. Claro que sí, obviamente con un acento que denotaba que manejaban justamente el idioma original, el vernáculo, el griego, ¿no? Pero en español diría así, como decimos, ¿no es cierto? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Este versículo, al cual hoy vamos a ser ministrados, vamos a trabajar, vamos a exprimirlo profundamente y ver por qué el apóstol Pablo ha dicho lo que ha dicho. Y mire, usted tal vez dice: bueno, pastor, pero yo ahí veo jeroglíficos, no entiendo aún la manera de poder decir o digamos externar lo que está diciendo. Pero a simple vista, muy a simple vista, al ver eso y ver mi Biblia, me doy cuenta que de repente, como usted está hablando la palabra fe,
debiera ser pues la sexta palabra. 1, 2, 3, 4, 5, la sexta palabra. Entonces usted cuenta ahí la sexta palabra y usted dice, seguramente fe es esa palabra grande que está ahí. Y honestamente, esa palabra grande que está ahí, que es proslamabeste, justamente no dice fe. ¿Cuál es la palabra que en ese versículo está hablando acerca de la fe? Es la quinta palabra. Si usted cuenta 1, 2, 3, 4, 5, cuando usted lee o mira esa palabra que empieza con la palabra pi, pistei, pisteo, pistis, es la palabra fe. Y usted dice, bueno, entonces si yo empiezo a mirarlo de una manera simple, muy simple, puedo decir que esto pudiera ser como cuando en Google, que nos ha pasado a nosotros quienes, bueno, tal vez a usted no porque usted habla muy bien el inglés, pero aquellos quienes tenemos que comunicarnos con hermanos que hablan inglés, pues ponemos en Google una frase y la transformamos al inglés y se la enviamos. Y hay hermanos que han agarrado la costumbre también de poner en inglés, hacerlo en inglés y ponerlo en el traductor al español y nos la mandan. Y cuando nosotros recibimos lo que nos han mandado, notamos que nos tenemos que acomodar lo que dice, porque no dice lo que realmente está diciendo, ¿sí? Y tenemos que encontrarle el sentido. Porque si pudiéramos literalmente leer lo que está diciendo ahí, diríamos más o menos lo siguiente. Diciendo, pero siendo débil a la fe, estén recibiendo hacia no en discriminación de razonamiento. Y usted dice, no entiendo nada. Y honestamente, lo que gracias a la gracia y digamos la comprensión del idioma original y a la comprensión también del pensamiento bíblico, pues los hermanos, o mejor dicho, el entendimiento de este texto y el razonamiento lógico justamente es elegible o inteligible, o mejor dicho, es comprensible de esta manera, diciendo, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, acomodar el texto para poder decir lo que realmente nos está diciendo. Y la verdad que suena bien, la verdad que está bien. Quiero que presten mucha atención, porque por otro lado, si entendemos que el texto es un texto que es sagrado, el apóstol Pablo puso esa palabra en un lugar exacto. De ahí nosotros entendemos que la palabra es inerrante, no tiene errores. ¿Amén? Claro que sí. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué puso esa palabra ahí? ¿Y qué dice la palabra de adelante y qué dice la palabra de atrás? Pues astenouta, que es la tercera palabra, justamente dice débil o flaco. Un flaco o un débil, que si miraría o sería un sinónimo, estaría hablando de más o menos lo mismo, tanto desde el griego al español. Y la otra palabra, que es la larga, proslamabeste, justamente quiere decir estén recibiendo. Entonces, cuando nosotros observamos ese texto y lo miramos en detalle, podemos ver de que la palabra fe está puesta en un lugar exacto. En un lugar exacto donde, por un lado, adelante me habla de la debilidad y por el otro lado me está hablando de recibir. Y si bien justamente el texto me está hablando de recibir al débil en la fe, pero ¿por qué? La pregunta es ¿por qué nuevamente? Que esto es algo que debiésemos preguntarnos constante y sonantemente. ¿Por qué? ¿Por qué está puesto ahí? Es que está puesto ahí de una manera sagrada, de una manera divina, en donde podemos entender que justamente siendo débil o flaco, siendo justamente asteneuta, como dice en el griego, y a través de esa condición de debilidad podemos encontrarnos a través de la fe con Dios. Y usted dice, wow, no lo había visto de esa manera. Fíjense que honestamente a través del tiempo
yo había leído ese texto un sinnúmero de veces, pero hace varios años atrás, en el estudio justamente previo para poder llegar hasta el día de hoy sobre la carta de los Romanos y el tiempo que uno tiene que justamente investigar todo esto, me ayuda o nos ayuda en este momento a entender que hace sentido y conecta una manera de entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esencialmente usted dice, bueno, ¿esta es la única manera de entender este texto? La respuesta es no. Hay una respuesta, o mejor dicho, una respuesta en la que podemos ver de que hay una pequeña variable, una, digamos, ingenua e insignificante diferencia en donde va distorsionando todo el texto, ¿sí? Siempre pensé que el leerlo a Juan Calvino era algo, o sea, siempre el retrato de Juan Calvino me producía mucha distancia, ¿no? Me parecía más lindo Martín Lutero, que se ve más bonachón. Pero cuando empecé a leerlo a Juan Calvino, empecé a darme cuenta que su lenguaje es muy dulce para poder hacer entender y explicar esta diferencia. Diferencia que la vamos a mirar en esta mañana y que vamos a detenernos y que va a enriquecer grandemente nuestra vida. En primera instancia podemos ver, porque ¿dónde está? Usted dice, pastor, ¿dónde está la diferencia? Bueno, la diferencia está en Romanos capítulo 14, verso 1 y Romanos capítulo 15, verso 1, en donde algunos pensadores dicen es que no es la misma palabra. Aquellos quienes son flacos o débiles en la fe directamente no son salvos. Gente que tiene debilidades y que evidencian justamente su ausencia de Dios. Sin embargo, la línea de esta visión espiritual, de esta visión profunda, visión que comparten hermanos en la fe como John MacArthur, John Piper, hermanos que han ilustrado, y como dice otro pastor al cual escucho mucho, pues ellos tienen la capacidad de transmitir en palabras cosas profundas que a nosotros con nuestra lentitud, hablando de este pastor, no podemos expresarla con toda esa gracia. Y obviamente que es parte de esta línea de pensamiento que nos ayuda a entender justamente que solamente puedes recibir o acoger a Dios, al Señor, solamente puedes recibir, solamente puedes profundizar, solamente puedes reconocer la obra de Dios en mi debilidad. Y esto es justamente el principio en el cual empieza el apóstol Pablo y empezamos a entender por qué la palabra fe está justamente adelante, mejor dicho, sí, siendo débil y por delante de estar recibiendo. De hecho, siendo débil, reconociendo nuestra debilidad en Cristo. Pero nuestra debilidad como persona es la manera, en primera instancia, de conocerlo a Dios, ¿sí o no? Díganme, si ustedes se han acercado a Jesús, pues han reconocido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Aquellos quienes en esta noche, mañana, ya estoy en la noche de miércoles. En este día, ustedes justamente, si no han basado el proceso por la obra del Espíritu Santo, de haber sido expuestos a su condición de fragilidad, de necesidad y pecaminosidad. Fue en ese momento en donde reconocimos nuestra necesidad de Dios, y fue en ese mismísimo momento, en nuestra debilidad, no fortaleza, donde la gracia de Dios nos dio de esa fe que nos permitió reconocer nuestra condición y volvernos a los pies del Señor en humillación y quebrantamiento. De otra forma no hay salvación. Pero ¿qué nos hace pensar que pudiésemos vivir de forma diferente? ¿Qué nos hace pensar que podemos caminar en el camino en el Señor solamente diciendo, bueno, fue una experiencia en el pasado
y esa experiencia me remito de ser salvo, sino el poder vivir día con día en el conocimiento profundo y cada vez más profundo de nuestra fragilidad, de nuestra condición pues pecaminosa y de la obra del Espíritu obrando y ministrando en nuestra vida. Por esto el versículo 2 del Salmo 123 dice: como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así miran nuestros ojos a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces podemos ver que la fe está previamente pues conectada con justamente nuestra condición de debilidad. Siendo débil, estando flacos. Obviamente que el contexto del versículo 1 del capítulo 14 está refiriéndose a aquellos quienes son cristianos, a aquellos quienes son hijos de Dios, pero por alguna razón están siendo flacos. Pero no significa que no sean hijos de Dios, es que no han comido, no se han alimentado. Dígale a su hermano: aliméntate, aliméntate, dígale, aliméntate de la palabra, aliméntate, porque nadie puede decir en esta mañana: no, yo ya estoy de más. El alimento constante y cotidiano de la palabra hace reconocer nuestra condición delante de Dios, y es la fe la que nos hace mirar los ojos del Señor. ¿Se acuerdan que en su momento yo les conté e hicimos referencias en este texto? ¿Se acuerdan que en su momento hablamos acerca de justamente esta visión del salmista? Es la misma visión que nosotros como padres, que usted alguna vez como hijo ha tenido en el momento que se ha equivocado, en el momento que ha hecho algo mal. Y cuando usted hace algo mal, o cuando usted hizo algo mal y su padre estaba enfrente, con la chancla, con el cinto, con lo que fuera, ¿no? Espero que no sea más que eso, usted busca los ojos. Yo veo así con mis hijos, cuando eran más chicos, y ahora más chicos también. Busca mis ojos. ¿Y qué busca en mis ojos? En mis ojos busca algún rasgo de misericordia. Si hubiera algo en mis ojos, o sea, en sus ojos, que los movilizara: papá no. Fíjense que esa es la condición en la cual nos coloca la realidad de justamente asteneutá, siendo débil, siendo flaco. Estamos flacos. Si usted dice: no, yo tengo una libra. No me estoy refiriendo a lo físico. Reconocimiento de nuestra flaqueza, porque fue en ese punto donde usted se encontró con Cristo. De lo contrario, usted no conoce a Cristo. Usted conoce un ambiente evangélico, pero usted no conoce a Jesús, porque conocer a Jesús significa reconocer nuestra condición de fragilidad. Fíjense que justamente en ese contexto, nuestro querido hermano Juan Calvino, fíjense lo que dice en este librito, que se los aconsejo, por cierto, que puedan conseguirlo. Dice en la página 349, dice: el apóstol Pablo, cito lo que él dice, habla ahora de algo muy necesario para la conservación y mantenimiento del cuerpo de la iglesia, diciendo que aquellos que más hayan avanzado y aprovechado el evangelio se acomoden a los... Bueno, es un lenguaje, un español antiguo, ¿no? Pero, a buen entendedor, ¿sí? Se acomoden a los ignorantes. Bueno, todos, si somos humildes, llevamos ignorancia, ¿sí o no? ¿Sí? Todos somos fuertes, todos somos débiles en algunas áreas. Y dediquen sus fuerzas y sus conocimientos sosteniéndoles y soportándoles. O sea, si tú te crees fuerte, es necesario para preservar la vida de la iglesia. Recuerden ustedes que la iglesia en Roma, porque usted dice: bueno, pero ¿qué pasaba en Roma? Bueno, es que los hermanos de Roma venían de dos ámbitos: del ámbito judío, en lo cual ellos venían amando sus leyes y amando todo su judaísmo. Entonces pues recibieron a Cristo, se encontraron con Jesús, pero traían sus herencias,
su herencia, pues, y luego venían los gentiles. ¿Y de dónde venían los gentiles? Los gentiles venían del baile, venían de toda la putrefacción, todo lo pervertido, todo lo podrido, pero también todos los dioses que existían en ese entonces. Entonces venían con todo eso. Fíjense que la iglesia está dentro de un ámbito de corrupción, pero no es corrupta. Pero vamos a ser honestos, cuando viene alguien, cuando yo llegué a los pies de Cristo, yo vine con ese mundo que tenía. Y fue Cristo quien obró en mi vida, transformó mi corazón y va quitando mi corrupción constante y sonantemente. Pero, hermanos, la gente cuando viene del mundo, viene con todo aquello corrompido que viene sin conocer a Dios. Ahora, cuando Cristo obra en nuestras vidas, obviamente, de ahí sacamos esta máxima que puede reflejar o puede ilustrar esta verdad. Todos somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero no todos somos corruptos, porque donde encontramos ámbitos de corrupción, al ser enseñables, lo que hacemos es justamente exponernos al Señor y que Dios siga trabajando y laborando en cada una de nuestras vidas. Y justamente esto es el proceso, por eso que de una forma tan sabia y profunda, dice nuestro hermano hace 450 años atrás. Dice, porque en un pueblo creyente hay unos más débiles que otros, y si no se trata a los menos fuertes con bondad, se atemorizarán. Los menos fuertes se disgustarán y acabarán por abandonar la religión. Esto dice Juan Calvino. Sí, no lo voy a confundir. Posiblemente eso también sucedía entonces con mayor frecuencia, porque en la iglesia de Roma había judíos y paganos, lo que les dije anteriormente. Y los judíos estaban acostumbrados desde hacía mucho tiempo a las prácticas de la ley de Moisés, desde su infancia, y a estos justamente les era muy difícil dejar sus observancias. Bueno, dice, es lógico. Y los gentiles, como dijimos anteriormente, viniendo de un mundo pagano, no querían aceptar un yugo parecido. No, ¿por qué tengo que hacer lo que dices tú? Y porque la diversidad de opiniones, dice Juan Calvino, opiniones dan lugar con frecuencia a debates y disputas muy perjudiciales. El apóstol Pablo indica que tales diferencias no deberían ser obstáculos para el mutuo entendimiento entre ellos. Por eso les propone un remedio muy acertado: que los más fuertes ayuden a sostener a los más débiles, y los más aventajados en doctrina soporten humildemente a los ignorantes en amor. Es la característica. Dijimos que el lenguaje del pueblo de Dios es el amor fraternal. De hecho, va terminando el pensamiento en este contexto. Juan Calvino dice, porque si Dios nos favorece, los favorece, colocándonos por encima de los demás, no lo hace para que abusemos de ellos y los pisoteemos. Y esto me encanta. Dice, la sabiduría cristiana jamás conduce al orgullo y al desprecio. Si usted, por alguna razón, motivo o circunstancia de la gracia de Dios, tiene aquella sabiduría en la cual Dios los ha instruido, sepa que si es de Dios, jamás de los jamases, su sabiduría va a conducir al orgullo y al desprecio. La sabiduría que da Dios jamás conduce al orgullo y al desprecio. De hecho, el apóstol Pablo se dirige por tanto a los más instruidos y vigorosos, puesto que han recibido del Señor la gracia más abundante y por consiguiente están más obligados a ayudar a sus semejantes. Usted puede decir, wow, qué responsabilidad que tengo en poder ayudar, en ser canal de bendición. Dice, terminando ahora sí el texto, no para contender, porque producen confusiones en los nuevos, en la fe, o siembran en ellos dudas. No para contender. Algunos que son más doctos, pues utilizan su sabiduría, su conocimiento para ponerse por encima del otro. No. Justamente dice el comentario de nuestro hermano, pues está diciendo que no, esto no es así. Y el apóstol Pablo obviamente también lo dice.
Y justamente conviene pues no considerar, sino que cada uno pueda asimilar y conformar la enseñanza y el método de la misma a la capacidad de los creyentes. ¿Qué es lo que dice nuestro hermano Juan? Nuestro hermano Juan dice, mira, la revelación es progresiva. La revelación en la vida de la iglesia es algo que solo Dios da. Y si no escuchan a Dios, pues dalo por seguro que menos te escucharán a ti. Porque la palabra de Dios mira por sobre todas las cosas el corazón, no mira lo externo. Y si mira el corazón, pues ni tú ni yo, ni como pastor, yo en esta misma mañana, puedo hacer algo en tu favor, sino solo la obra del Espíritu Santo tocando la fibra más íntima en tu vida. Y esto es justamente el por qué la palabra pisteuo, pistis, está adelante, o mejor dicho, está por detrás, o está intermedio entre astenauta, aquel que es débil, aquel que es flaco, aquel que por cierta razón, motivo, situación, lo que fuese, pues no se ha alimentado, sea negligente, sea que estuvo en un ámbito donde nunca lo alimentaron. De ahí la palabra dice que si tú quieres ser maestro, ten cuidado porque va a haber una doble reprimenda de parte de Dios, cosa que constantemente nosotros nos recordamos como pastores. Pero como fuera, como fuese, la fe está en el centro, pero una fe que arranca con el reconocimiento de nuestra condición frágil y de nuestra observancia. Señor, estoy mirando tus ojos para encontrar misericordia. ¿Por qué? Porque me considero convaleciente. No me considero la Coca-Cola del desierto, pero no porque tal vez pueda exteriormente estar en esa condición de humildad, pero Dios no mira la apariencia, Él ve nuestro corazón. Y mis hermanos, esto es la perspectiva que el apóstol Pablo está marcando. De ahí es que nosotros pudiésemos diferir, de decir, bueno, es que el débil, el flaco es aquel que no conoció a Dios, mira cómo se comporta, mira lo que hace, mira. Bueno, pudiera ser evidencia, pero no ser tan categórico. Al final del día, si tú lees la carta a los Corintios, la primera carta, y tú solo te quedas con la historia de la primera parte, en donde resulta que había un muchacho, un joven, que tenía relaciones promiscuas con su madrastra. El apóstol Pablo dice, a este yo lo juzgué. Miren, ábranle la tranquera, si este quiere pecar, que peque afuera. O sea, a nadie se le encierra en la iglesia. Aquí no somos baby sister, palabra. Obviamente que estoy traduciendo el contenido de lo que dice el apóstol Pablo. Si quiere que pecar, que peque afuera, déjenlo. Si usted lee hasta ahí, usted dice, es evidente que este muchacho, cuate o como quiera llamarlo, ¿sí?, ni cristiano es, porque mira cómo está viviendo. Pero, oh sorpresa, que cuando usted lee 2 de Corintios, usted va viendo cómo el apóstol Pablo dice, bueno, acéptelo en la fe, porque se ha arrepentido. ¿Qué está diciendo? O sea, parece que no es, pero es. Y pudiera ser que aquel que parece que es, eso es parte del proceso por los frutos. Obviamente los frutos de este muchacho en primera instancia no fueron los mejores, pero categóricamente decir que aquel débil flaco en la fe, o mejor dicho, flaco débil, que cae en algunas situaciones, tenga que ver justamente con este tipo de situación o de que no es cristiano, pues sería una visión muy categórica que la Biblia no está contemplándola. Por cierto, nosotros entendemos a la luz de la palabra que la debilidad tiene que ver con aquella persona que sí tiene fe, pero de repente, como decíamos, en el pensamiento más calvinista, en el pensamiento bíblico más que, pero dentro de la capacidad de este hermano en poder transmitir esta idea,
es alguien que realmente, solamente o profundamente, no se ha alimentado, no justifica su falta de alimentación, pero que Dios en su gracia pueda hacer la diferencia. Fíjense que en el pensamiento bíblico y en la coherencia que el apóstol Pablo está compartiendo esto, el apóstol Pablo afirma esta verdad en 1 Corintios capítulo 3, donde leímos hasta el cansancio, dijimos en sinnúmero de oportunidades, en donde el apóstol Pablo dice, bueno, ustedes hermanos corintios tienen un problema en que no son espirituales, ¿sí? Y no son espirituales porque me doy cuenta que se pelean entre ustedes. Pero ustedes dijeron que son cristianos, ¿sí o no? No ustedes, en la iglesia en Corinto. ¿Sí o no? Ustedes son cristianos. Entonces, si ustedes dicen que son cristianos, yo no puedo llamarlos naturales, porque los naturales no son aquellos o los naturales son del mundo. Pero honestamente, espirituales no los puedo llamar. Espirituales no son. Entonces voy a asignarles una categoría diferente. Son carnales, son niños espirituales. Y esa característica de carnales o niños espirituales es una caracterización que está bien. O sea, el apóstol Pablo no lo niega, pero dice, pero el problema es que no se pueden quedar ahí. ¿Me explico? No se pueden quedar ahí. Tengo el beneficio de la duda de ustedes, de que dicen que son, pero los frutos no me demuestran que ustedes lo sean. Ahora, tampoco puedo decir que no lo son, porque yo no puedo ir en contra de lo que ustedes están diciendo. Y fíjense que es ahí donde el apóstol Pablo va trabajando justamente la condición, mi reconocimiento de debilidad con la conexión con la fe. Es esa fe justamente que vamos a hablar dentro de unos minutos que vienen y que me permite reconocer y acercarme a un Dios todopoderoso. Por eso es justamente imperioso que podamos entender esto. Entender principalmente que el débil, el flaco, dentro del contexto de 1 Corintios capítulo 14, está refiriéndose a un cristiano. Y bueno, usted puede decir, bueno, pero no, puede ser que no. Bueno, puede ser, pero les está hablando a ellos. Está diciendo, es evidencia, como decíamos, de que los débiles les falta alimento, les falta papilla, que tienen que comer, obviamente, pero esto es justamente el proceso al cual ustedes, que son más maduros, todos ustedes que son más maduros, debiesen facilitar, no ponerle palos en la rueda, facilitar, ser instrumentos de edificación. De otra forma, esto va a estar muy complicado. Fíjense que vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8, porque el apóstol Pablo sigue avanzando en este tema tan importante. Recuerden ustedes que estamos ya dejando la teoría, ya estamos dejando los conceptos teóricos y estamos yendo a la práctica. La práctica es que hay débiles, y honestamente todos somos débiles en alguna área y todos somos fuertes en alguna otra. Pero justamente si usted es fuerte en alguna área, tiene que fortalecer en mi debilidad. Y esto es parte de ese cuidado que el cuerpo tiene como cuerpo. El apóstol Pablo, escribiendo en el versículo 8 del capítulo 2, del versículo 8, hasta unos versículos que vienen, dice en Colosenses, escribiendo a la iglesia en Colosas: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. O sea que hay una intencionalidad. Hay una intencionalidad espiritual. No solo es un argumento filosófico de ideas, no. El diablo está por detrás y dice, y de los poderes espirituales de este mundo, y luego afirma categóricamente, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos. ¿Cómo estamos nosotros? Completos en Cristo.
y como completos debiese nuestra copa estar rebosando. No necesitamos más. Obviamente, necesitamos ser llenados de su presencia, ser llenados más, pero estamos completos. Esa plenitud tiene mucho que decirnos. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, y esto es lo que dice justamente el planteo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. ¿Qué ocurre? El apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos, miren, y esto tiene que ver, también conecta con la experiencia de los hermanos romanos y aquellos judaizantes, en los cuales decían, mira, Jesús fue judío y Jesús se circuncidó, y como Él se circuncidó, pues todos ustedes tienen que circuncidarse para ser parte de la comunidad cristiana. ¿Qué es eso? Eso es legalismo. Pastor, ¿qué es legalismo? Legalismo es amar más una doctrina que a Dios mismo. Amar más algo, una práctica, una forma. Y con esto no estamos diciendo que no nos tenemos que acercar a la correcta enseñanza. Pero cuando uno ama más por encima sus opiniones, que aunque pueden ser correctas, por encima de aquel amor fraternal hacia su hermano, pudiese estar en un ámbito de legalismo. Es que yo amo tanto al Señor que si no se visten de esa manera, conmigo no van. Yo amo tanto al Señor que si no hablan de tal o cual manera, o se pintan o se peinan de tal manera, conmigo no van. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Los judaizantes decían, no, nosotros sí ahora somos cristianos, pero tenemos que ser circuncidados. Y el apóstol Pablo dice, no, tranquilo. Obviamente que hubo una circuncisión, pero del corazón. ¿Por qué? Porque la circuncisión cumplía el propósito higiénico en el cruce del desierto, más allá de una señal del pueblo judío. Pero usted busque circuncisión en Google, búsquelo después para confirmar lo que estoy diciendo, y tiene que ver, entre otros beneficios, con justamente el cuidado, la preservación del hombre, pues en sí, en un ámbito, en un hábitat donde no se podía bañar todos los días, pues. En el desierto, a no ser que se bañe con arena, ¿no? Y en el cruce del desierto, pues, justamente tenían que preservar, había una preservación de algo que podría infectarlos, podría justamente dañarlos y matarlos. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, honestamente en este sentido, dice, hubo una circuncisión en el interior. ¿A qué se refiere en el interior? Es que el Espíritu Santo a usted y a mí circuncidó lo que veíamos, ¿sí o no? Circuncidó lo que escuchábamos, ¿sí o no? Bueno, usted dice, no, escucha lo que es. Bueno, tal vez pudiese ser que, porque no lo digo yo, hermano, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. ¿Lo dice, sí o no? No lo digo yo. O sea, mi querido, si usted no fue circuncidado, usted no es un hijo de Dios. Ahora, pero entiéndame por favor, no me saque del contexto. No una circuncisión física, justamente, pero no mediante un procedimiento corporal, como dice el apóstol Pablo. No mediante un procedimiento corporal. Fue circuncidado su forma de pensar. Ahora piensa todo lo bueno, lo puro, lo justo, lo de buen nombre, todo lo que conlleva virtud alguna. Ahora está circuncidado en su forma de hablar. Ahora usted tiene una forma de hablar. Hay hábitos nuevos, propios de aquel que ha sido circuncidado en toda su forma, en todo su fuero interior. Por eso el apóstol Pablo dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. A buen entendedor, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes y nosotros estábamos muertos a causa de sus pecados y porque aún no le habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con cargos que habían contra nosotros y los eliminó clavándolos en la cruz.
De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Qué es esto? Esto es una definición de justificación. Esto es la justificación. Por lo tanto, mis hermanos, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por luna nueva ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. No está diciendo el apóstol Pablo que da licencia para pecar a aquellos que son maduros o más fuertes en la fe, aquellos que se han alimentado con la palabra, porque no cabe en esta manera de pensar, no se me equivoque. No está diciendo el apóstol Pablo aquí. Es lo mismo cuando alguien en algún momento me dijo, no, que el apóstol Pablo dice que en Romanos cuando dice es que lo que quiero hacer eso hago y lo que no quiero eso hago, justificando en cierta medida el pecado. No está diciendo eso el apóstol Pablo. No está justificando ni dando licencia para poder pecar. Indulgencias para poder pecar. Al contrario, está hablando de hombres, mujeres, jóvenes y niños que se están alimentando seriamente de la palabra y que obviamente pues cuidan su vida como el templo del Espíritu Santo. Alguien me preguntó, pastor, ¿y usted por qué no bebe? Porque yo cuido el templo del Espíritu Santo, pues, lo cuido y hay que cuidarlo. Ahora, el punto es justamente esto dentro de este contexto. Y dice justamente la palabra, dice en el versículo 19, y no están unidos a Cristo la cabeza del cuerpo, puede ser mediante todos los cuerpos unidos en las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre. Creo que nos avanzamos en bastante. Vamos al versículo al cual nos quedamos, el 17. Pues esas reglas son solo sombras. No dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en los cultos a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Sus mentes pecaminosas los han llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Mis hermanos, honestamente se los digo, yo jamás supe que tuve un segundo dedo en el pie hasta hace muy poco tiempo, en el cual me salió un callo. Usted dice, ¿qué está diciendo, pastor? Jamás supe que tuve una espalda hasta que hace algunas semanas, meses atrás, me empezó a doler. Y que hablar de algunas otras partes de mi cuerpo. Porque, mis hermanos, cuando algo dolece en el cuerpo, se siente. Se siente. Cuando algo dolece en el cuerpo, se siente. Y usted siente, yo siento el apretar de mi zapato. Sí, siento, sí. En mi pie, y siento. ¿Y por qué lo siento? Pues porque ahí hay algo que no está en su justo lugar. ¿Sí? Porque está dolido, pues, está afectado. Y justamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta estructura, digamos, de consistencia armónica en la palabra, es que aquel que ha madurado, que está engordando, que espiritualmente hablando está fuerte, pues entiende concretamente que es parte activa de un cuerpo que funciona de una manera maravillosa. No es de aquel que no sabe que no se da cuenta. Porque hay gente así. Hay gente que no sabe que lo que está haciendo está mal. Y usted como dice, bueno, le digo, y si le dice se enoja, se va de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer? Pues como fuerte en la fe, pues aceptarlo, orar por él. ¿Me explico? Y obviamente, si usted tiene algo que cambiar, pues claro que sí, obviamente tiene que cambiar. Porque no considere usted que usted porque es más fuerte en la fe, usted no tiene nada. No estamos diciendo eso. Pero lo que estamos diciendo justamente es que en esa comunión, en esa armonía que tenemos en Cristo, pues aquel que es fuerte hace y procura justamente esta unidad.
Dice, ¿y por qué el apóstol Pablo habla acerca de esto? Claro, porque tanto para un lado los judaizantes en su legalismo, como por otro lado estaban los gentiles en toda su mundanalidad, de todas sus deidades, de todo, ¿no? Y justamente dice, no dejen que los condenen ninguno de aquellos que insisten en una religión de abnegación o en culto a los ángeles. Culto a los ángeles, esa angeliología, esos ángeles que había que adorar, o en ese santoral que hay que rendirse a aquellos santorales, o tal vez en otro contexto, pastor, ore por mí para que me vaya bien, porque usted está más cerca de Dios. No. Dice la palabra que todos tenemos acceso al Señor, ¿sí o no? Y obviamente no deje de pedir oración, pídala, ¿sí? Pero no porque usted no puede entrar al lugar santísimo. Dice el apóstol Pedro que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, si usted tiene libre acceso tanto como yo al lugar santísimo, pero claro, si usted quiere que podamos orarnos por otros, pídame oración, pero no porque por la oración del pastor o por la intercesión en otro contexto de algún santo o lo que fuera, voy a tener acceso a Dios. No. Eso justamente es parte de lo que el apóstol Pablo dice, pues esos ritos. Y hablando de esto, el apóstol Pablo dice, bueno, pues no solo eso también, por si falta poco, resulta de que pudiese ser de que hagas algo más. ¿Cómo qué? Bueno, como un sacrificio de abnegación, de abstinencia. Mis hermanos, es muy saludable ayunar, muy saludable. Es muy saludable estudiar sobre el ayuno. Es muy saludable hacer vigilias de oración. Es muy saludable poder abstenerse de cosas por buscar al Señor. Es muy saludable. Pero esto en el contexto de mi comunión íntima, en la perfección de mi relación con Dios. No para hacer un negocio, una negociación, en que si yo me vengo el día 1 de enero, mira, Señor, que me veas todo el día acá, todo el día acá, el 31 al 1, no digo que ayuno, porque no ayuno, pero vigilia toda la noche, quiero que me veas, porque así como yo te vine el 1, me bendecís los otros 363 días, y aunque no se dice de esa manera, pues véngase el 1 para que Dios le bendiga todo el año. Pues mira, no necesitas hacer mérito para que Dios te bendiga, eres un hijo de Él. Ahora, quiero decir, si tú el día 31 dispones para tener un tiempo de vigilia y de comunión con Dios más íntimo y personal, pues maravilloso, maravilloso. ¿Por qué? Porque justamente es parte de fortalecer tu relación personal con Dios. El ayuno tiene que ver con ese labor de poder abnegar, esa abnegación de los alimentos naturales. Pero por considerar de que yo tengo un negocio, tengo esto, aquello, y le voy a torcer la mano de Dios por un ayuno, sería una comprensión que no sería la correcta bíblicamente hablando. Por eso el apóstol Pablo dice, pues mira, pues esas abnegaciones y todo esto justamente no van a cambiar la soberana voluntad de Dios. Que está bien, pero está bien en el contexto de una íntima relación con Dios. La congregación, nuestra iglesia, el año que viene vamos a practicar ayunos, vamos a tener tiempos de vigilias, pero dentro del contexto de relacionarnos más íntimo y personalmente con Dios, sin lugar a dudas, Dios le va a hablar. Recuerdo hace algún tiempo atrás que un hermano me dice, pastor, cuando usted nos llamaba a la oración a las 5 de la mañana, yo encontré que me faltaba perdonar a alguien, que no podía perdonar a un pariente. Y bueno, y fue en ese momento donde Dios me habló, y gloria a Dios por ello. ¿Me explico? Pero no arranca desde mí, digamos, yo le voy a hacer, yo voy a cambiar las cosas. Porque es desde la condición de la debilidad, no de la fortaleza. Justamente es como dice el apóstol Pablo, y dice, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrán,
Y Cristo mismo es esa realidad. Y luego en el versículo 19, hablando de justamente acerca de esas visiones, para luego llegar al versículo 20, donde dice: ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado, nos ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como no toques eso, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran en el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Por más que usted ponga su esfuerzo en decir, bueno, le hago tal o cual manera para cambiar mi forma de vivir, pues nada de eso tiene efecto sino la penetración de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a atravesar nuestro corazón, nuestra vida. Y cuando digo atravesar nuestra vida, porque alguno puede decir, bueno, tengo la palabra inerrante de Dios, la tengo. Puedo declarar un principio de que es infalible y puedo hacerlo perfecto. Pero, ¿de qué sirve una palabra? ¿De qué sirve la palabra como espada si no la pongo ahí y me atraviesa? Como dice William Gurnall. O sea, la espada puede estar ahí y no puede cumplir su propósito. La espada cumple su propósito espiritualmente hablando cuando me expongo a ella y me atraviesa. ¿Me va entendiendo? Oiga, no lo haga físicamente, por favor. No estoy alentando a nadie al suicidio, no, por favor, no, ni al homicidio tampoco, no. Estoy hablando, me explico, ¿no? ¿Me hago entender? ¿Sí? Estamos justamente hablando en el contexto en el cual usted puede decir, bueno, yo tengo la palabra, pero ¿y qué pasa? No, tengo que ser atravesado por ella. Y en ese ser atravesado es donde realmente empieza a haber cambios sustanciales. Este es el contenido sistemático que el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Colosas, está, armonizando en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. El débil, el asteneuta, a la cual luego viene la fe, pisteuo, es aquel que reconoce su fragilidad. Y querido hermano, cuando usted reconoce su fragilidad, puede acoger, puede conectarse. Cuando usted se reconcilia con su debilidad, puede empatizar con el dolor de quien está sufriendo, de quien está pasando dificultades. Y no es más ni menos de la experiencia de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía, la gente del mundo decía, mira cómo se aman. Pero no porque andaban de a besito todos los días, aunque el apóstol Pablo dice, dense un ósculo santo, un beso santo. Pero no era ese así, o esa manito ahí. No. Realmente me importa, me duele lo que te pasa y algo vamos a hacer al respecto. Somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque estoy reconciliado en mi debilidad, justamente atravesado por la palabra, por la fe que Cristo ha puesto en mi vida. La palabra o la pregunta que nos haremos al final de esta enseñanza es decir, bueno, pero ¿y qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe, como dice Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 27, nos da el marco de aquel hombre que su hijo estaba enfermo, estaba endemoniado. Y Jesús le dice, ¿tú crees? Y este dice, pues creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Por qué? Porque en parte creía, pero en parte no creía. ¿Sí? A veces pasa, ¿no? A veces creemos y a veces no creemos. Entonces, pues cuando vamos avanzando en Romanos capítulo 14, versículo 1, para poder definir, bueno, si es la fe aquella que conecta, por un lado, al débil,
Al que está pues sin comida y que necesita ser alimentado, y para acogerlo. ¿Qué es entonces esta fe? Esta fe nace a partir de un Dios que se revela. ¿Se acuerdan que ya lo dijimos? Pero es necesario recordarlo, volverlo a nuestro corazón. Tanto la fe como la revelación son dos caras de una misma moneda. Pueden anotarlo. Tanto fe como revelación son dos caras de una misma moneda. Por un lado, un Dios que se va revelando, se va mostrando. Y por otro lado, un hombre, una mujer, un joven que va acogiendo esa revelación. La pregunta es, ¿dónde? Bueno, la fe viene ¿por qué? ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, tan sencillo como es. Entonces vamos descubriendo que la fe tiene características que ya hemos dicho, pero que volveremos a repetir. En primera instancia, la fe tiene una dimensión como primera característica de conocimiento. ¿Sí? ¿Sí o no? Conocemos la Biblia, conocemos que Dios es amor, conocemos que Dios existe, que Dios es todopoderoso, conocemos que varias cosas, tiene parte de un conocimiento. De hecho, la fe supone conocer ciertas cosas, ser capaces de hacer algunas afirmaciones. Es sin duda una dimensión importante justamente porque nos ayuda a tener un bagaje de conocimiento. Esta primera característica podría ser una dimensión de conocimiento. La fe tiene esta característica. ¿Pero qué dije? ¿Qué afirmé? Dije característica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Saben qué? Porque es una característica. Pero usted dice, ¿pero es la fe el conocimiento? La respuesta es, nuevamente, es una ¿qué? Característica. Es una característica, no es toda la fe, pero es una característica de la fe, es el conocimiento. De hecho, la fe no es solamente una dimensión de conocimiento o atesorar un cúmulo de información. Esto es un aspecto de la fe, una característica de la fe. Porque, mis hermanos, la fe no consiste en afirmar ciertos dogmas o verdades. Yo puedo dar muchos dogmas y verdades y poder ser un ateo, ¿sí? Pero sí es necesario que en la fe esté esta característica. No tan solo esto, sino que la fe tiene una dimensión que cae en la experiencia. Usted dice, ¿cómo así? Mis hermanos, cuando nos exponemos a la fe, justamente nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos y no solo racionalizamos el mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Me va a seguir hasta ahí? Si no, ya terminamos, que se nos ha extendido el mensaje, pero ya terminamos. Entonces tenemos una parte solamente de, pues, no solamente racional, sino de experiencias. Es decir, una de las experiencias más obvias de la fe es la emoción religiosa, ¿sí o no? Tenemos una emoción religiosa. Y cuando nos exponemos a alabar, a cantar, aun cuando veo sus ojitos que están atentos a la palabra, veo que hay una emoción que está exponiéndose en el deseo de aprender más de la palabra, ¿sí? Y justamente cuando nos exponemos a la palabra del Señor, podemos decir que todos nuestros canales se abren. Todos los canales se abren, están abiertos a poder recibir de parte de Dios. ¿Está bien que usted cante, alabe, levante las manos y aún dance? Claro que sí. Está abierto todas sus emociones a la experiencia del Señor, pero es otra característica. De hecho, justamente podemos entender que la experiencia con Dios puede justamente ser experiencial en cuanto a una vivencia que es una característica, pero que todavía no es la fe. ¿Es una característica? Claro que sí. Entonces usted dirá, bueno, ¿qué es la fe? La fe, mis hermanos, es una relación personal con Dios, con un Dios que se revela. Justamente este es el núcleo de la fe. La fe es abrirnos a este encuentro con Dios, por lo tanto la fe ante todo es una relación personal. Dios que se propone como un tú y justamente es una relación de yo-tú, tú-yo. Esto es la fe. Y
Fíjense que la única palabra que pudiera definir este concepto, la única palabra que puede definir este concepto es amistad. No hay otra palabra humanamente hablando. Ahora, ¿Jesús es mi amigo como mejor amigo? La respuesta es no, no es así. Pero no hay otra palabra para poder definir mi relación con Dios en fe que amistad. Una relación de amistad con todo lo que esto conlleva. Fíjense que esta relación de amistad es la relación que justamente Dios propuso con Abraham y luego con Israel. Y es esa relación de amistad que hoy Dios justamente quiere con cada uno de nosotros. Podemos decir que somos hombres, mujeres, jóvenes y niños de fe cuando tenemos una relación de amistad con Dios. Una amistad por la obra del Espíritu Santo que se va profundizando vez tras vez en cada momento. Y como tenemos una relación de amistad, pues hay una relación que consiste justamente en un ámbito histórico. De hecho, la fe es lo que vamos haciendo en nuestra relación con Dios a través de la vida. Por esto es que usted puede decir, bueno, no, yo tuve una experiencia con Dios. Bueno, pero es el cúmulo de experiencias. Yo estoy cultivando amistad con varios de ustedes y no es una llamada cada 2 meses. No, es una llamada constante, tal vez cada 2 o un día con ustedes, pero es una historia que vamos haciendo, ¿sí o no? Lo mismo ocurre con Dios. Mi relación de amistad tiene un aspecto histórico. Hay una historia, y como hay una historia, también justamente hay algo para contar, ¿sí? Y fíjense que esto es el libro de los Hechos, que cuentan la historia de aquellas personas con Dios, y el Nuevo Testamento, para llegar en quinto lugar como aspecto de la amistad a una relación entre hermanos. De hecho, la fe no es un asunto individual. Es cierto que cada persona es responsable de su fe, pero no somos nunca creyentes en solitario. Nuestra relación con Dios nos introduce en una red de relaciones de hombres y mujeres, jóvenes y niños, que comunitariamente participan en la antesala del reino, donde dice: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero obviamente estamos en el reino de Dios, en el estamos y todavía no, en donde estaremos en gloria cuando estemos en su presencia, pero hoy estamos en la antesala del cielo, o debiéramos estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes, como fuertes en la fe, como más engordaditos en la fe, espiritualmente hablando, tienen por la fe la capacidad de acoger a aquel que tal vez no es tan fuerte como usted. Y si usted se va a dar cuenta, puede que usted sea fuerte en algunos aspectos y no sea tan fuerte en otros, y necesite el don de su hermano para que él lo fortalezca, lo exhorte, lo alimente. La comunidad de fe va creciendo en este contexto. El apóstol Pablo justamente plantea esto porque está tratando el tema de la división, está tratando el tema de la caducidad de los cristianos. Y bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, vienen, se emocionan, trabajan, se decepcionan y se van. Vienen, se emocionan, trabajan, se decepcionan. No, tranquilos. Los judíos, los judaizantes, no, es que a mí no me hicieron caso. Y los gentiles dicen: no, estos judaizantes son de la patada, son horribles. ¿Cómo van a exigir que me circuncide a los 40 años? Y no, hombre, no. Y ahí va. Y el apóstol Pablo, de esa sabiduría, de esa interrelación en donde solo Dios se va glorificando, nos va dando esa responsabilidad de poder ser ministros de reconciliación, de bendición, y ser bendecidos, ser enseñables todos en la comunión de los santos. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. El domingo que viene, apasionadamente, vamos al versículo 2. Pero hoy la fe se encuentra en el medio de la debilidad,
y el acoger. Y encuentro sentido en mi amistad con Dios y en mi liberación de todo tipo de, historias del pasado en el mundo que condicionan mi comunión con Dios. Aún en el aspecto religioso, dijimos justamente, afirmamos de que el ámbito de la hipocresía, mejor dicho, del legalismo, tenía que ver justamente con ese amar. Son aquellas personas que apoyan su salvación en ellos mismos y no en Dios. Son ellos mismos los que hicieron el esfuerzo para salvarse, son ellos mismos. Pero también podemos afirmar de que el legalista puede ser aquel que ama cualquier otra cosa por encima de Dios. Si amamos demasiado una doctrina, tendemos a volvernos disgustados, duros y amargados hacia aquellos que no creen como nosotros creemos. En cambio, si amamos a Cristo como persona, Dios nos hace semejante a Él. Como dice nuestro hermano Juan Calvino, la sabiduría cristiana jamás conduce al orgullo y al desprecio. Al contrario, produce edificación. Padre, ministra a tus hijos, derrama de tu gracia. Ayúdanos a recibir esta palabra, a vivir esta palabra y a disfrutar la comunión contigo en medio de todo lo que tengamos que vivir y aún rectificar. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre, porque esa amistad contigo nos alimentó en la fe. Y gracias, Padre, porque podemos recibir y dar. Podemos acoger y podemos compartir. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.